sociales que hablaban de tráfico de órganos, que hablaban de gente que se estaba comiendo a otra gente. Me vas a desconocer la brutalidad que hizo Luis Taller con flexibilizar el ingreso de niños totalmente desprotegidos. Y tuvimos el estado de Colonia Dignidad, donde se violaron niños, donde se desapareció gente. Entonces, a mí no me vengáis a hablar de empate. El tema de cómo lo que parecía ser una cosa respecto al tema de los haitianos pareciera ser que está haciendo otra cosa. O sea, yo sé que tú eres testigo presencial de haber visto en un vuelo cómo llegaban 120 niños acompañados de... Lo tengo claro. La pregunta es si efectivamente, como en algún minuto, cierta parte de las redes sociales, cierta parte de una parte de la prensa que recogió aquello de las redes sociales, que hablaban de tráfico de órganos, que hablaban de gente que se estaba comiendo a otra gente, que hablaban de prostitución encubierta, que hablaban de trabajo infantil, digamos, esclavizado. Pareciera ser cosa que ni siquiera el informe, el preinforme. No, el preinforme de la Contraloría no dice nada de eso. No. De hecho, no usa el concepto de trata de personas ni nada por el estilo. Entonces hubo una sobrereacción también de gente que trató de sacar un cierto crédito político, digamos, un rédito político, y no es verdad, digamos. Entonces, claro, tenemos que ser muy particularmente prudentes con lo que decimos. Mira, la prudencia no está muy de moda, tenemos que decirlo, pero tenemos que tratar de esforzarnos el doble, porque quienes queremos ser prudentes y razonables y serios, tenemos que esforzarnos el doble por tratar de desmitificar estas cosas. Por eso. Ahora sí hay un dato, y yo, porque han ido apareciendo niños, han ido encontrando 52 niños de los 64 del informe. Es que no sé si son exactamente los mismos del informe, ojo. Dice que aparecieron niños que no son necesariamente. Vamos a entrar directamente en el tema. Sí, ya sí, lo que pasa es que le quiero preguntar a Rubén. Ya lo arruiné todo. Pero espérate un segundo. Sí, yo quiero decir algo. Simplemente porque vi el fin de semana y estaba consumiendo mucha información al respecto. Encontraron a 6 niños en una casa que supuestamente eran todos hijos de ese, con los papeles de Haití, no sabemos, ¿no? Es que de ahí nace la duda, de hecho. ¿Y cómo se llama? A mí me da la sensación de que en ese caso habían 6 niños, de los cuales 3 estaban escolarizados y otros 3 permanecían encerrados en la casa. Fue súper fuerte ver ese reportaje. Sí. Y la verdad es que hay mucho que investigar. Entonces, yo he sentido también que aquí ha habido en algunos medios, en algunos personajes que trabajan en los medios, un exceso de crítica desmesurada contra una situación que todavía está siendo investigada. Gente que se ha rasgado las vestiduras, se ha puesto a llorar en cámara por estos niños. Oye, el tema es delicado, no cabe la menor duda, pero necesitamos certezas. Sí, claro. Y la certeza hoy día, porque se habla de 600 niños, se habla de 1.500 niños, y resulta que el preinforme tenía 64 niños. Entonces, hasta que no tengamos el panorama completo y no sepamos bien cómo es la historia, es muy difícil empezar a buscar culpables. Hay una teoría, Gustavo, que te la quiero comentar, a ver si tú la compartes o no, que dice, y esta teoría fue levantada en programas como estos programas, La Cofradía y La Voz que nos sobran, así los voy a poner como los dos extremos, ¿no? Que siempre están para un lado y para el otro. Que esto es una obra de cast para evitar que Bachelet sea la secretaria general de las Naciones Unidas. Perdón que me ría, pero... Sí. A ver, yo creo que... No, en serio, Hay dos cosas, yo creo que hay varios fenómenos en este tema. Efectivamente, ha habido sobrereacción. Yo específicamente, en términos de cuáles son las alternativas constitucionales que se abren para ser eventualmente responsable, eventualmente hacer carne la responsabilidad política, pero siempre con la prevención de que hay que esperar el resultado de la investigación, sin duda alguna, de los datos aquí. Pero ¿qué podemos sí señalar? Que aparentemente, en el caso de los niños que ingresaron haitianos, existe un problema de trazabilidad. Es decir, no sabemos exactamente desde que llegan, y estoy hablando solamente desde que llegaron desde el aeropuerto a la casa de sus familiares, de sus padres, etc. Ahí tenemos un problema de trazabilidad que es algo que hay que investigar sin duda alguna. Es delicado. Es muy delicado. No la trazabilidad que tienen una vez que se instalaron con sus padres, porque además la situación de los migrantes en general, de los inmigrantes en Chile, es francamente precaria para aquellos que vienen de países como Haití. Se cambian permanentemente, viven... Yo tengo una cliente en el mundo laboral colombiana que vive en una pieza que se ha allanado no sé cuántas veces, que incluso fue despedida de su trabajo porque
Tuvo toda la noche con un allanamiento a una casa donde vivían, no sé, 150 personas extranjeras en condiciones bien inhumanas y bien indecentes. Y aquí hay empresarios inescrupulosos que se aprovechan de esto. Pero más allá de eso, ese no es el problema. El problema es la trazabilidad de que llegan del aeropuerto al lugar de destino. Luego está el tema de la coordinación interestatal. Y aquí se intentó hacer algo en el gobierno cuando se vio el fenómeno, porque de hecho este es un fenómeno que está en manos de la Fiscalía desde el año 2023. Por lo tanto... Incluso desde antes. Incluso desde antes. 2018 y Exacto. causa presentada en su oportunidad por el abogado Aldo Duque Santos, causa que fue archivada. Exacto. Luego está el tema... Impresión. Sí. A mí la Fiscalía no deja de sorprenderme. Y luego está y además tenemos otro indicio muy importante. La cantidad de líneas aéreas fantasma, incluso en algún momento estuvo Sky metido también. Lo que quiero decir es, hay demasiados indicios de que hoy día no es razonable llegar o tener una conclusión definitiva. No podemos hablar de la negligencia del gobierno anterior, no podemos hablar de la ¿Por no qué sé no? qué, porque lo ¿Por que... qué no? No. En forma categórica. Uno puede tener ciertas presunciones de que efectivamente no se hizo Sí. quizás lo que se Mira. tuvo que hacer. Pero aquí, y con esto termino. Sí, por favor. Con esto termino. ¿Cuándo tuvo el preinforme el gobierno? Una de las cosas, es una pregunta incómoda, porque al final, y hablando del aprovechamiento político, yo no sé cuándo lo tuvieron. Sé que se filtró la semana pasada, pero no sabemos cuándo lo tenía el gobierno, porque el gobierno como institución, como Estado, recordemos que es el Estado el que es... Pero Gustavo, pero por favor, o sea, es que de verdad que te Ok. entienden. Bueno, Entonces, dale, Mira, es que sí. ¿sabes lo que me pasa a mí? Me pasa lo siguiente con este tema. Primero es decir que, o sea, yo creo que de más está decir que es un tema de extrema gravedad, delicadísimo. Y así sean 200 niños, 30, 20, 5, 3, 2, 1. Basta con uno. Eso es lo primero, para descartarlo. En segundo lugar, a mí me parece que se pueden hacer las dos cosas a la vez. Es decir, el Ministerio Público está investigando hace 2 o 3 años, tiene investigaciones que ya lo anunció, que ya se acumularon todas esas investigaciones. Y no veo por qué, Gustavo, no se puede hablar en este país y revisar cómo ha funcionado la administración pública, más allá de la trinchera política, porque tú dices que acá no se puede establecer, yo no estoy hablando de establecer responsabilidades a priori, pero tú dices aquí no se puede estar hablando de las responsabilidades administrativas. ¿Por qué no? No, yo no he dicho No. que no se puede hablar, yo dije que no se puede establecer responsabilidades Pero es administrativas. que sí es exactas. importante, pero sí es importante que se investiguen. Por Es supuesto. importante es tremendamente importante. Las dos aristas se pueden trabajar en paralelo. ¿Estamos de acuerdo? Porque, bueno, es que ese es el punto, pues, Gustavo, porque cuando grabamos el podcast volvíamos a lo mismo y tú me decías que no se puede, y yo no dije que había que establecer responsabilidad, o sea, que se establecían responsabilidades, pero aquí es evidente. O me vas a desconocer, por ejemplo, la brutalidad que hizo Luis Taller, el ex director de Migraciones, con flexibilizar el ingreso de niños totalmente desprotegidos con Qué el buen famoso punto tocas. con el famoso oficio 1886. La pregunta, Mira, es la siguiente. yo no quiero empatar, Gustavo. No, pero pero- Aquí quiero hay un decir tema dos, más pero- importante que me parece una falta de empatía por parte de quienes hacen esa crítica. Yo voy a decir y voy a explicar. ¿Por qué? Yo no siento empatía por Porque la Taller. gente, el programa de reunificación tiene por objetivo juntar padres e hijos. El problema es que muchos padres efectivamente salieron de Haití para buscar mejores horizontes y cuando juntaron la plata que les costó muchísimo para poder pagarle, en algunos casos, a gente inescrupulosa que finalmente no cumplió con su palabra y algunos que sí, Mira. para reunificarse con sus hijos. El problema es que si tú hacías las mismas exigencias que le hace a cualquier otro país, a cualquier otro estado en forma, esas reunificaciones se hacían prácticamente imposibles. Y ese es el punto. Yo no estoy diciendo ¿Pero qué tiene nada que ver más eso que con eso. el Mira, oficio? mira, No Bárbara, entiendo, perdón. no, es que perdón, no entiendo. ¿Qué No, tiene que ver pero con es el que oficio? no nos quedemos en eso porque Es que ¿sabes lo que es? es que es importante. Que tiene que ver con el Yo voy a- supuesto relajo. Es que- Ese es el que punto. me Es que es un permite- relajo. Eso. Una cosa muy cortita. es supuesto, Muy es. cortita. A mí, esto sin el ánimo de empatar, ¿ah? Pero a mí hay cosas que me llaman poderosamente la atención. Que hubo desidia, desde el año 2018 para adelante hubo desidia. Porque fue el 2018, después fue el 2023, después fue el 2025. La pandemia entre Y resulta entre que medio, nadie, absolutamente nadie hizo nada, salvo ahora que uno puede especular cualquier cosa con respecto a la oportunidad en que sale todo esto y revienta todo esto. Y yo veo una cantidad de gente que hace un rasgado de vestidura impresionante. He visto otros que
como el diputado Olivares, que dice que los niños haitianos no importa, que lo que importa Ahora, son los niños chilenos, la que es una estupidez. falta de humanidad que no tiene perdón. No, Se está juntando con el... Y tampoco he visto Xenofobia, el sheriff. además. la autocrítica de la derecha con respecto a la cantidad de niños que desaparecieron y se fueron al extranjero en el gobierno militar. Entonces, Uy, el Ten- empate charquicanesco. ¿tú crees que Charquicán, la cantidad de niños que se fueron vendidos al extranjero? No, en el es tiempo de- lamentable y ojalá se hagan Ah, las pesquisas es que tú no me digas correspondientes. que es Charquicán, Pero porque- de ahí atribuirle a Tiene que la ver con niños, derecha ¿no? No es el Charquicán. tema, digamos. Porque han mantenido silencio una durante cuestión- 30, una 40, cuestión que 50 pasó- años. De algo que pasó hace cerca de 50 años. Y mantuvieron silencio durante 50 Oye, años, ¿te parece normal? No, pucha, también debemos pronunciarnos en este programa acerca del lamentable asesinato de José Miguel Carrera. Ah, no, No. Carrera, una Ah, persona noble, asesinada por la... Nada, basta. Pero- es que, ¿sabes es que- qué? Cuando ¿sabes? uno no le Bueno, toca pongamos- directamente, cuando pongámosle uno no le sí. toca Mauricio, directamente, Mauricio. hace juicios como el de Ya, Marcelo. Mauricio, pero Mauricio, lo que pasa es que ahí ¿Mm? es donde yo quiero hacer la diferencia. Porque si vamos a defender esto es bueno o esto es malo, ahí estamos tomando trinchera. Pero si nadie está diciendo No, que no, no lo porque sea. estás minimizando un tema que es grave. No, po. lo que pasa es que este juego es empate. Digamos, No me es parece- un empate, ¿cómo que amigo, si no es un Es algo empate. que pasó hace 50 Ya, años. pero hay que ver también. grave, y Se por vendieron supuesto- niños y hay gente que todavía no sabe dónde están sus hijos. Y eso puede estar pasando ahora también. Exacto. Y todo parece indicar... ¿Por algo, parecía sacaron, indicar- ¿Por algo sacaron al cónsul de Haití? No. No. Por supuesta no, corrupción. No. Sigue trabajando en el ministerio. Yo tengo ciertos antecedentes No, respecto ya no al es tema. ya no es consul- Tengo no es ciertos cónsula. antecedentes al respecto que me permito comentarle. A Por ver. favor. Primero, la Expláyese. responsabilidad de la revisión de los antecedentes de ingreso de la reunificación familiar no le correspondía al consulado, le correspondía exclusivamente a la Dirección de Migraciones. Desde la flexibilización. Es más, cuando se acabe la flexibilización, eso está estadísticamente medio, aumenta básicamente en 4 veces la cantidad de visaciones otorgadas por el consulado. Eso da cuenta de que efectivamente no es el cónsul el responsable de esto. Esto es única y exclusiva responsabilidad de Luis Taller, que tomó la decisión política de hacer una modificación reglamentaria que flexibilizó en forma exagerada y laxa, digámoslo con todas sus letras, los requisitos para la reunificación. Y Ahí- que ahí es generaron un donde yo despelote no y un concuerdo. A ver, desorden. yo pasa soy- que- ¿sabes lo que me puedo hablar calienta? porque yo conozco este tema al revés no, y si al tú tienes derecho. más Una autoridad, lo última sabemos, pero consideración. ¿sabes? No es que sea Porque No, ya me habló no. de empate charquicanesco. Sí, Yo y te digo después una cosa. saca que la Mauricio, responsabilidad... En Chile tuvimos 2 estados en el gobierno militar. La Tuvimos dictadura. el Estado Chile, una dictadura, y tuvimos el Estado de Colonia Dignidad, donde se violaron niños, donde se desapareció gente. Entonces, a mí no me vengáis a hablar de empate. Yo te Cuando patrocino resulta la que causa que aquí queráis ver. yo veo ahora a la gente de la derecha llorando Ah. por estos niños haitianos, llorando. Y le querían quitar los derechos escolares, que salud y que Exacto. denunciarlo. Eso es hipocresía también. Es una inconsistencia Oye, enorme de hipocresía, justamente. Primero, no todos estamos en esa línea. Segundo, No les gusta Mauricio, hablar. Es verdad, hay que Mauricio, arreglar- hay que No les reconocer. gusta hablar de la si tú, realidad. quieres presentar una querella respecto al tema, yo la patrocino. Ya, pero respecto mira, al tema mira, de las personas desaparecidas ¿Me durante permite? la dictadura. yo quería no, hacer algo ¿Cuántas breve. querellas ha habido? Gratis. ¿Sabes cuántas querellas ha habido? ¿Y a qué hemos llegado? A nada. Oye, yo quiero Ah, no es decir culpa de la algo derecha, breve, claro. volviendo a lo que estaba hablando Marcelo, respecto del famoso oficio, que era un oficio, un memorándum, el 1886 del señor Luis Taller, porque la pregunta que nos hicimos acá en este programa la semana pasada era, bueno, ¿y quién lo mandata a él para hacer tomar esta decisión tan relevante? Y resulta que él, las explicaciones que ha dado, que me llama la atención, dicho sea paso, que lo dejaron caer solito y él se defiende muy mal, Sí. por cierto, se defiende solo. ¿Dónde Y- está y- Lizalde? Sí, pues ¿dónde está Lizalde? Buena pregunta. Y él dijo que ¿Dónde esto está fue a Boric, que propósito, no ha abierto la boca? que fue a propósito de una solicitud del Congreso de la época. Y resulta que el Congreso de la época solamente hizo una observación, más no una modificación legal ni nada. O sea, quiero hacer el punto, porque este señor tiene una frente amplista, tiene una ideología detrás respecto de este tema y no tuvo ningún cuidado para que estos niños entraran, porque como se explica, y tú lo sabes mejor que nosotros, lo viviste, vi las imágenes tuyas hoy día temprano en la mañana en un programa de radio, cómo entraba una sola persona, una mujer ingresó decenas, 34 niños, 34 una persona. niños, 34. Ya, Entonces, A ver, por pongamos favor. la pelota en el piso. ¿Ya? Buen ejercicio. Pongamos Modo la pelota en el futbolero, piso. modo Yo, futbolero. una última cosa Dale, que quiero dale, decir porque dale, estoy dale. caliente con el tema. Ya, bueno. Estoy súper caliente con el tema y sobre ¿Por todo qué? por el tema de Colonia Dignidad. Nosotros
Marcelo, que somos una generación, hijos de personas que estuvieron en el holocausto nazi, tenemos una máxima que dice perdonar sí, olvidar jamás. Y con respecto a los niños desaparecidos en el gobierno militar, aunque sea 50 años atrás, o todos los violados y abusados en ese enclave nazi que había en el sur de Chile, no hay que olvidarlo. Hagamos programa completo. No hay del que tema, si quieres, no hay olvidarlos, problema. no hay que olvidarlos, nada más. Un enclave nazi que no solo torturaba, torturaba opositores políticos a la dictadura, sino que además era demostrado ya por los hechos, el jerarca era un pedófilo. Un velador pedófilo. Me permito hacerles una invitación. Hagamos un programa especial si quieren y hablemos de ese tema. No, pero no, el tema tiene no, que ver con Haití no, hoy. no, pues Tiene tiene que mucho ver que con ver. los Mezclar niños. peras y manzanas hoy día. La No es verdad de las mezclar cosas, peras con manzanas, son niños. O fueron niños en su una Estamos hablando- dictadura Porque asesina cuando que tú permitió hablabas una del cosa, aprovechamiento un político, régimen democrático cuando que tú tiene hablas del ciertas aprovechamiento reglas de político, fiscalización. Marcelo, cuando tú hablas del aprovechamiento político, también la derecha se ha golpeado con una roca en el Exacto. pecho por esta Ese cuestión es y el no punto. dijeron nada en O sea, su momento. Hubo ya, mira. silencio. Y también hubo silencio en el gobierno de Erwin, y en el gobierno de Frey, Sí, pues y en sí, el pues. gobierno de Lagos, y en el curioso gobierno de que- Bachelet. ¿Silencio de qué?